Bueno, y volviendo a la contingencia política, el jefe de comité de senadores de la UDI, Hernán Larraín, hizo un llamado al gobierno a concretar el diálogo en relación a las reformas. Para conocer más detalles, tomamos contacto hasta ahora con Catherine Flores. Así es, Viviana, muy buenas tardes. Una semana que va a estar sin duda marcada por la elección de la reforma tributaria y también por las críticas que ha sufrido últimamente la reforma educacional. Para conversar más sobre estos temas, nos encontramos con el senador Hernán Larraín, a quien agradecemos por estar con nosotros en CNN Chile. Senador, básicamente preguntarle, bueno, primero que todo, ayer hubo una marcha de padres y apoderados de los colegios subvencionados, quienes plantean una crítica a la reforma educacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vimos que varios parlamentarios de la UDI y de la Alianza, también Evópoli, apoyaron esta marcha. Bueno, yo creo que en la medida que uno ha ido conociendo el detalle de la reforma y que la gente, en este caso en materias educacionales, los establecimientos particulares subvencionados, se dan cuenta del impacto negativo que tiene en su acción esta reforma, yo creo que han terminado por salir a la calle. Quizás era impensado que una reforma que todos queremos, como es la mejoría de la calidad de la educación, pudiera provocar ese tipo de reacciones. Ha sido una sorpresa, pero eso es lo que está ocurriendo. Una reforma que tiene buenos objetivos y que, sin embargo, provoca la molestia de los padres y apoderados, de los profesores y de los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados, está siendo exactamente lo contrario de lo que todos queríamos. Nosotros queremos la mejoría de la educación, pero particularmente en el ámbito de la educación pública, que es donde está peor. En cambio, el gobierno ha preferido golpear a la educación particular subvencionada en lugar de atacar donde está la mayor debilidad, donde están los alumnos más vulnerables. Esto es lo que yo creo debería hacer reflexionar al ministro Izaguirre, que ha dicho que no entiende mucho de educación. Sería bueno que oyera a los establecimientos, que oyera a los profesores, que oyera a su propia gente, porque muchos ex ministros de Educación de la Concertación le han dicho: está mal encaminado, no está haciendo bien, esa reforma no va a dar ningún resultado de los que se buscan. Entonces, cuando la gente sale a la calle, cuando sus propios expertos le recomiendan y cuando la oposición le dice: queremos ayudar al gobierno a hacer una reforma, escúchenos, dialogue, no tenga miedo ni vergüenza en oír opiniones y cambiar su punto de vista, porque el objetivo es bueno, pero el medio es malo. Y en ese sentido esperamos que el gobierno se siente a dialogar, porque es lo que todos los chilenos quieren, hacer de común acuerdo cambios profundos para mejorar la calidad de la educación, porque este es el camino para el futuro. Senador, además preguntarle porque, bueno, quedan pocos días para que se vote la reforma tributaria, una reforma que no ha estado exenta de varias críticas desde su sector y que incluso algunos parlamentarios han manifestado que de mantenerse algunos puntos de esta reforma irían al Tribunal Constitucional. ¿Eso lo mantienen y por qué? Bueno, lo que ocurre es que esta reforma tributaria también está emparejada en cierto sentido con la reforma educacional, porque en la medida que se hacen cambios profundos requieren nuevos recursos y esos nuevos recursos tienen que provenir de una reforma tributaria. De manera que hay acuerdo para hacer una reforma tributaria. Pero la pregunta es si los instrumentos, el camino que el gobierno eligió son los adecuados. Eso es lo que también se está movilizando la gente. Yo he participado en reuniones de sectores gremiales, de pymes que se han organizado en todo Chile para decirle no a esta reforma, pero sí hagamos otra de otro carácter para lograr esos recursos importantes para mejorar la calidad de la educación. Es decir, hay voluntad para una reforma tributaria, pero no como la está planteando el gobierno. Y esperamos que el gobierno escuche no solamente a sus partidarios, sino que a todos. Incluso muchos que han sido ministros de Hacienda de la Concertación, equipos de economistas que han asesorado al gobierno, le han dicho: esa reforma está mal encaminada, va a producir daño a las pymes, va a detener el crecimiento económico y sobre todo va a disminuir las fuentes de trabajo. Entonces, ¿por qué insistir con una idea que ya sabemos produce efectos negativos? De nuevo, esta semana que se vota en general en la Comisión de Hacienda este proyecto, esperamos que antes de eso el gobierno realmente ofrezca alternativas que permitan darse cuenta de que realmente quieren limitar los objetivos negativos que tiene su proyecto y, escuchando a todos los que le han manifestado opiniones,
modificar los sustantivos de su reforma para lograr los mismos objetivos. Ahora, si el gobierno no oye, si el gobierno se cierra al diálogo, tanto en la reforma educacional como en la reforma tributaria, le va a ocurrir lo mismo que le pasó a la presidenta Bachelet en su primera administración con el Transantiago. Va a generar un fracaso estrepitoso. Ahora, si en las dos insisten en lo primero, ya no va a ser un Transantiago, va a ser un transgobierno. Y creemos que ese no es el camino. Por el contrario, queremos trabajar con el gobierno y lo instamos a dialogar. Esta semana es la clave y esperamos que escuche a su intuición la presidenta, al sentido común, y tengamos la posibilidad de avanzar. Si no lo hacen, no solamente habrá un fracaso muy grande, sino que tendremos que buscar otros caminos. Y por cierto, no descartamos ir al Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas negativas, esta reforma constitucional tiene algunos elementos que son claramente contrarias a la Constitución y que, estoy seguro, si van al Tribunal Constitucional, en lugar de modificarlas, como es lo que estamos buscando, van a ser declaradas inconstitucionales por este tribunal. De manera que el gobierno tiene en sus manos todo para poder avanzar, resolver de común acuerdo estos problemas, o, si insiste por soberbia en imponer una manera de hacer las cosas, por más que tenga la mayoría, creo que va a estrellarse con la pared. Senador, para finalizar, no puedo dejar de preguntarle por la renuncia de Eugenio Ortega, quien sabemos que también es esposo de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y que solamente un par de días tuvo ese cargo en Barrick. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta renuncia? Mire, este es un tema muy delicado porque uno entiende que los cónyuges de ministros o ministras, y en general de personas que ocupan altos cargos, también deben desarrollar su vida profesional. Y si a uno de ellos le han ofrecido un cargo importante en una empresa minera, ¿por qué no va a tener derecho a hacerlo? Sin embargo, quizás en este caso, tratándose de una empresa que ha sido muy emblemática en tener un conflicto desde hace muchos años con el gobierno, quizás que una persona ocupe una responsabilidad no técnica, sino que fundamentalmente en asuntos corporativos, es decir, en relaciones públicas, que va a tener que mediar y conversar con el propio gobierno, se hace un poco impresentable, porque así va a parecer, o parecería, aunque no fuera cierto, que una persona que es cónyuge de un ministro está negociando con ese mismo gobierno para resolver los problemas de la empresa minera que representa. Eso es lo que lo hace impresentable y por eso, aunque sea doloroso, creo que es razonable lo que ha terminado ocurriendo, esta renuncia del marido de la ministra del Trabajo. Ok, muchísimas gracias, senador, por esta entrevista, no le quitamos más tiempo, ya nos ha esperado bastante, por estar con nosotros acá en CNN Chile. Viviana, entonces, reforma tributaria, reforma educacional, dos temas que seguramente durante toda esta semana van a seguir encendiendo el debate político y que por supuesto tendremos todos los detalles y los pormenores en CNN Chile. Buenas tardes.